En efecto, el reporte de empleo de junio parece dar señales de enfriamiento del mercado laboral en Estados Unidos. Además, viene a alimentar las expectativas sobre la posibilidad de que la Reserva Federal pueda comenzar a recortar las tasas de interés en el tercer trimestre del año. Voy a analizar el tema con James Salazar, subdirector de análisis económico en Cibanco. ¿Cómo estás, James? Gracias por la oportunidad de platicar contigo la tarde de este viernes. Hola, Víctor, un gusto estar aquí contigo. Bienvenido. La nómina no agrícola arrojó la creación de 206,000 empleos en junio, un poco por arriba de los 190,000 esperados por el mercado, pero la creación de empleo de los 2 meses previos fue revisada a la baja. ¿Empieza a haber señales de relajamiento o de enfriamiento del mercado laboral en Estados Unidos? Sí, digamos que es un reporte mixto, ¿no? Incluso fue la semana del empleo en Estados Unidos, hubo una serie de reportes y concluimos hoy viernes con la nómina no agrícola. Y sí, digamos que hay ciertas señales de moderación y en algunos casos de enfriamiento, como dices, el headline, o sea, el encabezado superan las expectativas, pero debido a que se revisan a la baja los 2 meses previos, incluso la revisión de abril nos deja un nivel alrededor, o ligeramente por arriba de 100,000 empleos, lo cual pues, sí muestra que pudiera estar considerándose hasta cierto punto una señal de enfriamiento. Y lo vemos también en la parte de la tasa de desempleo, que quizás es donde yo me enfocaría un poquito más, porque aquí, si bien los niveles de 4.1%, o sea, subió una décima, bueno, nos pueden parecer totalmente manejables. La realidad es que ya trae una tendencia alcista continua desde el mediados del 2023. Y bueno, y esto hay que recordar, ¿no? Sin entrar en pánico, que cuando genera o pasa muy seguido estas tendencias alcistas de forma moderada, previo a periodos de contracción fuerte en el empleo, ¿no? Entonces hay que estar nada más ahí monitoreando, pero se suma a esta revisión a la baja de meses previos, a que los salarios también en términos anuales y mensuales se moderaron respecto a lo que habíamos observado en mayo. Y bueno, como bien comentas, o sea, lo que el mercado está buscando el mercado ya se posicionó, dice, bueno, nosotros pensamos que va a recortar 2 veces la tasa de interés. Necesito argumentos para que esto pase. Por eso es que ven este tipo de reportes, cualquier indicador como una señal ya de que, bueno, esto tendría o generaría el incentivo suficiente para que el Banco Central de Estados Unidos ahora sí se atreva a recortar tasas de interés, ¿no? Y lo vimos incluso con algunas declaraciones de Powell en la semana en este foro de banqueros allá en la ciudad de Sintra, en Portugal, en el que se mostraba un poquito más satisfecho con el tema, sobre todo él más enfocado en la parte de inflación y dando hincapié a que la parte del mercado laboral no le preocupa tanto, ¿no? Entonces el mercado toma esta conjunción de datos y declaraciones para especular sobre ello. Ya. Sí, el crecimiento del salario promedio por hora se moderó también, ¿no? De 0.4 a 0.3% mensual. La tasa anual, su crecimiento fue de 3.9%. Es un nivel más bajo desde junio de 2021. O sea, los indicadores salariales también parecen moderarse. Así es, y esto es una buena noticia, porque generalmente lo que vemos en un mercado muy rígido o muy ajustado es que las empresas, para tratar de contratar a los trabajadores, pues lo que tienen que hacer es incrementar salarios y poder atraer a una mayor fuerza laboral. Cuando empiezan a ver a que los incrementos sean menores a los registrados en periodos anteriores, pues nos habla de que pueda estar hasta cierto punto relajándose el mercado laboral. Entonces, esto también tiene implicaciones o puede tener implicaciones en el tema de precio. Aquí lo que más nos preocupa y bueno, y en su momento también a la autoridad monetaria es que si los salarios empiezan a dispararse, pues en determinado momento implicaría presiones inflacionarias adicionales que nadie quiere. Entonces, en ese sentido es una muy buena noticia que se hayan moderado. Hay que esperar porque, repito, en mayo subieron mucho, a junio parece que se moderan, hay que esperar más reportes para que pueda juntarse con lo que busca la Reserva Federal. Ahora, sobre la base de lo anterior, de lo que comentas, pues un recorte de tasas en la reunión de finales de este mes está fuera de la mesa, pero vemos que hoy los operadores están apostando una vez más a que la Fed bajará las tasas 2 veces en el año y ahora ven posibilidades de que el primer ajuste ocurra en septiembre. ¿Hay suficientes incentivos para cambiar la perspectiva del mercado? Mira, la Reserva Federal está intentando alinear a sus expectativas. O sea, las declaraciones de la mayoría de los funcionarios ha sido, no es el momento idóneo, sí nos gustan los recientes reportes, pero necesitamos más.
Y hay que recordar que en el último encuentro de política monetaria, cuando sacaron sus estimaciones, el Comité de Política Monetaria solo estima un recorte de la tasa. El mercado ha dicho, no te creo, el mercado considera que hay elementos suficientes para pensar en 2 recortes y, como bien mencionas, uno tan pronto como en la reunión de septiembre. Esta divergencia es importante porque tiene implicaciones en los precios de los activos. Vamos a ver si en los siguientes reportes, la semana que viene es muy relevante porque Powell testifica en el Congreso de Estados Unidos y viene la cifra de inflación ya con datos de junio. Y lo que necesitamos seguir viendo es que los precios continúen moderándose a tasa anual y lo más probable es que terminen sucediendo. Entonces pareciera que hay más posibilidades de que la FED converja a lo que el mercado le está apostando actualmente que a la inversa. Vamos a ver en qué termina esta película, pero vamos a estar con muchos vaivenes en este tema de apuestas dependiendo de los datos económicos. Ya. Y por si algo faltara, además de los datos del mercado laboral, de otros indicadores económicos, como dices, los inversionistas, los operadores en Wall Street están atentos, ¿no?, a cualquier novedad sobre la reelección del presidente Joe Biden después de su cuestionada actuación en el debate con Donald Trump, ¿no? Así es, este es un tema muy importante, muy delicado. Veíamos noticias de New York Times a media semana diciendo de personal cercano del presidente Biden diciendo que está considerando seriamente la posibilidad de dar un paso atrás o hacerse a un lado. De repente vemos hoy declaraciones del mismo Biden diciendo que no, este fin de semana es muy importante porque tiene visitas en estados, los que le llaman los swing states. 2 de ellos tiene una entrevista también en prensa, en medios. Entonces va a servir para tratar de disipar algo estas dudas o en determinado momento acrecentarlas. Entonces, en ese sentido va a ser relevante lo que termine pasando. Por lo pronto, el mercado está cargándose a pensar que hay más posibilidades de que Trump gane, y así lo estamos viendo en algunas calibraciones de portafolios. Por eso vemos, quizás se note más en la renta fija, en las tasas de los bonos del Tesoro, que de repente se mueven contrario a lo que hubiéramos estado esperando, y básicamente radican en estos ajustes que están haciendo, preparándose lo que pudiera ser eventualmente un triunfo de Trump. Ya. Ahora, déjame preguntarte 2 cosas sobre México. Una, el peso mexicano ha intentado romper el piso psicológico de los 18 por dólar, ¿no? Esta semana le benefició que la divisa estadounidense siguió debilitándose de acuerdo con el índice dólar. Ahora, la debilidad del dólar ha llevado a que la mayoría de las monedas emergentes recuperen terreno. En el corto plazo, ¿en qué niveles podría fluctuar el peso mexicano y de qué dependerá su comportamiento? Sí, nosotros estamos pensando que julio va a ser un mes de relativa estabilidad, porque veríamos a la moneda con un comportamiento hasta cierto punto lateral en un rango acotado, preparándose a lo que pudiera pasar en agosto y septiembre, sobre todo con el tema de la aprobación o eventual aprobación de la reforma al Poder Judicial. Va a seguir muy dependiente de temas, obviamente, políticos, de la geopolítica y de este asunto de lo que tenga que ver con la especulación de la Reserva Federal. El rango que traemos para el mes es hacia abajo un 17.80 y hacia arriba un 18.40, 18.45. En esta banda es muy probable que nos estaríamos moviendo a lo largo de las siguientes semanas, lo que resta del mes, para quizá empezar a incrementarse la volatilidad, sobre todo en la segunda mitad de agosto. Ya una vez que nos vayamos acercando a noviembre, ¿no?, a la elección en Estados Unidos. Ahora, ¿una economía estadounidense más débil podría afectar las expectativas de recortes de tasas por parte de Banco de México? En principio, te diría que Banco de México sí trae muy bien definida la parte de depender completamente del comportamiento de la inflación local. Entonces, en determinado momento, debido a lo que habíamos observado de cierta holgura en la actividad económica en el 2023 y que pudo haberse traducido en algo de presión inflacionaria, el hecho de que Estados Unidos pierda impulso y por ende nosotros también, le tendría beneficiando, por decirlo de una forma, a esta búsqueda de lograr un mejor control de la inflación y eventualmente en determinado momento recortar tasas de interés. Nosotros pensamos que en agosto pueda haber margen para una baja, pero sí muy dependiente sobre todo en tema de cómo se comporte la inflación, que hemos visto algunos rebotes y que le está costando a la parte general. La subyacente como que ahí va, pero en la primera quincena de junio no nos gustó el rebotito que observamos. Necesitaríamos estar pensando o incluso la expectativa es que en los siguientes meses se retome el proceso desinflacionario en la parte subyacente,
pero pues el escenario pues es algo incierto, junto con la volatilidad que no le gustó a Banco de México por el tema del resultado electoral y que provocó estos ajustes fuertes en activos denominados en pesos mexicanos. De acuerdo, entonces más dependiente la decisión de Banxico del comportamiento de la inflación en México que de factores externos en este momento. James Salazar, su director de análisis económico en Cibanco, qué gusto platicar contigo como siempre. Muchas gracias y que tengas un buen fin de semana. Gracias a ti, Víctor. Igualmente, fin de semana para todos. Gracias.